Un poquito más local, venido hacia la rama turística, lo que es, tanto nuestro país, en nuestro principal atractivo, que es lo que es Machu Picchu. Dentro de nuestros expositores está el señor Ricardo Brescar y el señor Carlos Míñez, al cual le agradecemos mucho su presencia. Pero por favor un voto de aplauso, por favor. Como parte de Sociedad Abierta, también hay que ver ciertos temas que nos competen directamente en nuestra sociedad y en nuestro medio. Dentro de lo mismo está en especial el tema sobre Machu Picchu y su desarrollo. Como profesional del área turística, hay un tema muy fuerte aquí en el Perú, tanto en Sudamérica también, que no desarrollamos el turismo de una manera continua, ¿no? A veces nos quedamos con los mismos atractivos un montón de tiempo y en la teoría turística lo que hacemos es matar el atractivo y bajar la calidad del potencial del atractivo, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre el tema Machu Picchu porque tienen muchas vertientes que incluso pueden ayudarnos no solamente desde el punto turístico, también desde un punto territorial y que a más gente lleguen estos recursos, además de potenciar el atractivo y generar una reinvención del mismo. Entonces paso la palabra por el señor Ricardo. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de Machu Picchu, pero en realidad hablar de Machu Picchu naturalmente invoca hablar de todo el desarrollo del turismo en nuestra región, porque por la muy particular forma en que esto opera y la percepción que tenemos ante el mundo, Machu Picchu determina y define el éxito o el fracaso del destino en su conjunto. Lo vamos a hacer abordando estos 4 temas. Primero, diríamos que Machu Picchu le pone techo a todo el destino turístico. ¿Por qué? Porque a los ojos del mundo no somos Perú, no somos Cusco, el destino es Machu Picchu. Entonces es casi impensable que alguien pueda venir a visitarnos si dentro de su viaje, su periplo, no tiene asegurado su ingreso a Machu Picchu. Siendo eso así, en realidad todo el resto de maravillas que tenemos para mostrar al turismo vienen a ser complementos de esta imagen central, ¿no? Entonces eso genera muchas presiones porque desde hace más o menos 20 años se dieron las primeras alarmas de que no era sostenible la manera en que se estaba gestionando Machu Picchu y que no iba a poder acompañar el desarrollo económico, el desarrollo de la actividad a partir de justamente el año 2005 en que saltaron las alarmas. Entonces, como vamos a verlo en las láminas siguientes, creo que este es un clarísimo ejemplo de un mercado al que no se le deja operar libremente. Un mercado que está lleno de fallos y distorsiones y por el cual no genera el bienestar que en potencia sería capaz de generar. Porque sabemos nosotros que tenemos recursos turísticos maravillosos, que digamos con algo equivalente a los nuestros. México puede tener 40 millones de visitantes y nosotros no podemos llegar a 2 o 3, ¿no? Entonces creo que va a ser un ejemplo muy interesante qué pasa cuando no se deja funcionar al mercado. Lo primero, diremos, este ya es un cuadro bastante antiguo, el que ven ahí del ciclo de vida de los productos turísticos. El turismo es como cualquier otro producto, tiene un ciclo de vida y los destinos también envejecen igual que los productos en el mercado. Entonces, ¿qué suelen hacer quienes están a cargo de la gestión de un destino? Se preocupan de reinventarlo cuando está llegando esa vejez. Y por eso es que desde 2005 hay ideas, hay planteamientos cada vez más claros y más concretos de lo que debemos hacer. Desgraciadamente no ha habido la acción y por eso es que ya diría, desde hace unos 8 o 10 años Machu Picchu está en una línea de declive en el mercado. El camino inca mucho más y esa línea de declive aparece hace casi 20 años. Y eso porque no se ha reinventado. Mientras que, ¿cuál es la competencia de Machu Picchu? La competencia de Machu Picchu no es Arequipa, son los otros países en el mundo que son destinos culturales, del Asia, México. Entonces, nuestro declive es beneficio de nuestra competencia, ¿no? Entonces, como vemos en esta curva de productos, Machu Picchu hace tiempo está en este estado y es por eso que algunos, con mucha creatividad, algunos empresarios intentan construir experiencias, productos desde hace mucho tiempo, caminatas, rutas por el otro lado, experiencias que combinan ciclismo, deporte de aventura, porque intentan salir de esta declinación en la que nos lleva naturalmente el mercado. Y esto es más grave aún, ¿por qué? Porque, como decimos, desde el 2005 hay estos problemas de restricción en Machu Picchu.
el turismo quisiera crecer a los ritmos que venía creciendo hasta ese año, pero ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se le ha puesto un límite a la cantidad que puede ingresar a Machu Picchu. Y ese límite, como ya lo habíamos dicho antes, limita a todo el destino. Entonces, ¿qué sucede cuando es difícil llegar a un destino turístico? Si lo ponemos en clústeres, hay dos que toman ventaja y uno que toma desventaja. El clúster premium, por así decirlo, puede operar bien en ese mercado. ¿Por qué? Porque tiene todas las facilidades para que su visitante pueda llegar en la fecha que decida y con las comodidades que decida. El clúster más bajo también, porque son clientes muy adaptativos que pueden disponer de mucho tiempo para llegar finalmente a su sueño Machu Picchu, etc. Pero ¿cuál es el que sufre más? El clúster medio. El clúster medio normalmente es una persona que ya fijó con mucho tiempo su vacación, tiene predestinado el tiempo, la semana, y sus costos también son, digamos, están acotados. Y cuando no tiene capacidad de ingresar, ese es el que más sufre, ¿no? No tiene la flexibilidad de mover su viaje. Entonces, y lo más curioso, en todo caso lo más dramático acá, es que al mercado nadie le dio estas señales. Entonces hay una sobreoferta de servicios turísticos, justamente este clúster, que es el que más padece cuando un destino entra en este nivel de conflicto. Cuando hacíamos el primer Perture, el año 2010-2011, los comercios que funcionan para el clúster medio, que equivalen a 2 o 3 estrellas, en muchos casos estaban por el 20% de ocupación. Post-pandemia están en menos del 15%. En ese momento, los que estaban en el clúster premium podían estar hasta en 80% de ocupación. Hoy también ellos han sufrido, pero no al mismo nivel. Entonces, en realidad, quien sufre más el impacto de un mercado que se distorsiona en el turismo es este clúster medio. Y lo más dramático aún es que normalmente son inversiones locales, normalmente son gente acá que apostó sus ganancias, sus ahorros en crear su hotelito, sus restaurantes, y son los que ven que no tienen el éxito que desean y que empiezan a trabajar en un mercado marginal. Son los chicos que pusieron a estudiar alguna carrera turística y nadie les dijo que no iban a tener ese espacio de trabajo. Entonces, todas estas cosas suceden, ¿por qué? Porque Machu Picchu ha quedado obsoleto en su modelo de gestión. Por eso es que necesitamos reinventarlo, pero seguimos avanzando un poco. Este plan estratégico de turismo de 2011 decía que el problema del turismo es un problema de escala y balance de mercado. O sea, para el nivel de oferta de servicios que se habían creado, estamos hablando ya de hace algunos años, necesitábamos que el impacto del turismo sea exponencialmente mayor. Había un problema de escala y balance. Entonces vamos a revisar por qué esto no sucede, por qué esto no es posible en nuestra realidad actual. ¿Cómo se gesta este destino? Primero, hay gente muy visionaria que desde los primeros años del siglo pasado pensó que esto iba a ser un lugar con éxito turístico. Hay un artículo de 1921 que decía Cusco Meca del turismo mundial cuando no venía ni un turismo. Y efectivamente el turismo empezó a venir muy lentamente. El siguiente hito que podíamos poner es la recreación del Inti Raymi, más allá de los efectos sociológicos y de una recuperación de autoestima que marcó a partir de ese momento. También fue clave en la formación de lo que sería la imagen de un destino turístico acá en nuestra tierra. Recién en los 70 hay un primer proyecto, en realidad hay un escritorio al lado de Cancún se gestaba el destino Cusco Machu Picchu. ¿Y cómo sucedió esto? La moda de los 70 era diferente a la de ahora, los viajes duraban más o menos un mes y la moda era viajar a muchos sitios y llevarse la colección de fotos para mostrar a los amigos a todos los sitios que uno había ido. Y ese viaje al comienzo solo llegaba hasta Lima. Y algunos señores con mucha visión dijeron, pues si Cusco es tan bonito, había que robarle 2 o 3 días al perito que los visitantes lleguen a Cusco. Y como había tan poco tiempo, se generó algo muy acotado, ¿no? La experiencia de Cusco ciudad, la excursión a Machu Picchu y Valle Sagrado se había hundido a más. El Valle Sur aparece mucho después, incluso hasta hoy no se ha consolidado. Pero ¿qué pasa? Este modelo de operar el turismo es el mismo que seguimos usando hoy 50 o 60 años después. El turismo ha cambiado de moda, hoy los viajes son más cortos, la adhesión de viaje es más rápida, los días son más acotados del viaje, ya no son un viaje para varios sitios, es un viaje monodestino en general. Y seguimos ofreciendo esto, digamos, esto que es anacrónico en el tiempo. Entonces, esta manera de operar Machu Picchu y todo el conjunto que forman nuestra oferta hacia el mundo, produce este árbol de problemas, ¿no?
que el impacto final es que lo que ya les decía, los impactos son insuficientes, asimétricos y crecientemente inferiores a las expectativas. ¿Y por qué? Porque hay muchísimos problemas. A ver, la oferta que se marginaliza por demasiadas expectativas. Desde los años 80, 90 nos han creado la expectativa que el turismo era la panacea. Y podía haberlo sido, pero el problema es que no hubieron señales de estos problemas y la oferta creció en exceso. Rigidez operacional, somos un destino de sierra con geografía difícil y todos nos movemos por carreteras, tenemos muy pocos aeropuertos. Asimetrías, digamos, estructurales en la operación. Gran parte del destino opera en mercado monopólico, monopolio de trenes o oligopolio de trenes, si así le quieren decir, monopolio de los trenes que suben a Machu Picchu. Es increíble que Machu Picchu esté apenas a 110 kilómetros de acá y tengamos que llegar en más de 3 horas haciendo 4 o 5 cambios modales. Todo eso hace que perdamos competitividad y los efectos son estos, los que estamos viendo en el árbol. Una malísima percepción social que se justifica de alguna manera, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene éxito, que ha generado expectativas en estudiar o en apostar por un negocio y no tiene éxito, y de esto se aprovecha el antisistema para boicotear siempre que se puede las actividades turísticas. Curiosamente, muchos pensarían la solución es crear nuevos destinos. Sí podía ser, pero no en la situación actual, porque por ejemplo esta maravilla de la montaña de 7 colores que ha entrado al mercado es un sitio fascinante, sin embargo lo que ha generado es marginalizar más el mercado. ¿Por qué? Porque los visitantes ya vienen con un plazo determinado, 5 días más o menos es el promedio general. Ya tienen Machu Picchu, porque si no, no va a venir por la montaña de colores, va a venir con Machu Picchu. Entonces, en su plan, que ya estaba acotado para 5 días, poner la montaña de 7 colores quiere decir de repente ya no hacer valle, o no hacer Valle Sur, o no hacer... Entonces, lo que sucede en la realidad es que esta aparición de nuevos atractivos, mientras no se reformule esta manera de hacer turismo, solo va a marginalizar más la oferta, no va a hacer que se compitan entre sí. Y eso es lo que vemos en la Plaza de Armas con los jaladores, en cualquier momento que podemos terminar. Por eso lo que necesitamos es un cambio de escala. Necesitamos que los impactos en número de visitantes, en días que están aquí, en dinero, digamos, que traen para gastar en el destino, crezca de una manera exponencial para que esté a la altura de las expectativas creadas y de la oferta instalada, sobre todo en el clúster medio, que es el que más va a sufrir. Y para esto, ya nuestro plan anterior de turismo nos decía que había que hacer 3 cosas. Primero, reinventar la experiencia Machu Picchu, ¿no? Desde una mirada diferente para que pueda acompañar el crecimiento del turismo a los niveles que necesitamos, no todo el tiempo estará hablando de que la admisión de Machu Picchu es el problema, ¿no? que los empresarios quieren que venga más y los conservadores que ya no venga más porque se va a dañar el monumento. En mediano y largo plazo, por supuesto que necesitamos tener otros productos que se vendan solos al mercado, que no sea solamente Machu Picchu, pero eso es un trabajo muy largo plazo de posicionamiento que va a tardar, pero que es igual, hay que empezar a trabajarlo desde hoy. Y el otro es, si todo esto, para que todo esto funcione, necesitamos otro concepto de movilidad dentro del territorio, no solo por tierra, sino también por... no sé si empieza a interpretar localistas más adelante. Muchas gracias. Ricardo tiene la virtud de ser un planificador. Y un planificador es quien ve las oportunidades, quien ve el territorio y quien puede ver con una visión un poquito más grande qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que debemos hacer nosotros, cuáles son las tendencias. Yo he tenido la suerte de acompañar a Ricardo y realmente cada vez que lo escucho aprendo más porque este tema es muy grande. Un par de comentarios. El tema de la distorsión del mercado se produce, esta es una charla de economía, entonces me voy al lado económico. ¿Qué es lo que está pasando con la economía? ¿Qué es lo que está pasando con el mercado? Está pasando algo. Lo hemos llamado en la Cámara de Turismo la falsa promesa. Porque aparentemente
o la promesa incumplida, no la falsa promesa, la promesa incumplida. Dentro de la economía, de una economía incipiente, de una economía no desarrollada, de una economía con todas las distorsiones que tenemos, no solo de mercado, sino de intervención estatal, etc., existe la aparición de un sector próspero. Entonces todos quieren gozar de esa prosperidad y todos creen que van a encontrar esa prosperidad. La prosperidad del turismo existe, sí, pero no puede ser ilimitada. ¿Y por qué no puede ser ilimitada? Simplemente porque no todos van a trabajar en turismo. Pero acá los cusqueños, todos hemos creído, todos, que tenemos derecho a trabajar en turismo. Si ganan los gringos, ¿por qué no vamos a ganar nosotros? Si ganan las transnacionales, a nosotros nos corresponde ganar. Entonces, no hay una percepción sana de lo que debería ser un mercado. No hay otras actividades, no hay la idea de trabajar en otra cosa que no sea turismo solo porque alguien vio la prosperidad. Entonces, por eso se produce lo que dice Ricardo. Se produce que en el sector medio, que es donde nosotros invertimos, hemos invertido la casa de la tía, la herencia de los primos, hemos hecho sociedades forzadas y hemos sacado un hostal. El año 2016 se han dado 178 licencias de hoteles nuevos en Cusco. Imagínense, uno cada 3 días, un hotel nuevo cada 3 días. ¿Esos señores van a tener mercado? No. ¿Pero qué van a hacer cuando no tengan mercado? Salir a la calle, levantar una bandera y decir: abajo las transnacionales. Eso es lo que está sucediendo. Y las transnacionales estudiaron el mercado. Hilton vio que tenía un segmento de mercado y acaba de construir un hotel asociado con un inversionista cusqueño, un hotelito en la esquina de Tulliumayo. Está no solo lindo, no solamente respetuoso y bien hecho, sino que está garantizada su rentabilidad porque tiene un estudio que lo respalda. Entonces, todo lo que está pasando en el tema del servicio, de la planificación física, de cómo debería operarse el turismo, tiene siempre su correlato en economía, y todos los conflictos nos van a venir por ese lado. Si me permites, voy a hablar un poquitito de lo perverso que es la ecuación del mercado en Aguascalientes. El 2004 ganó el Premio Nobel de Economía un señor Prescott. Este señor Prescott, William Prescott, hizo una ecuación bien sencillita. ¿Cuál es la diferencia entre una economía abierta y una economía cerrada en el supuesto de que ambas economías tienen alta demanda? Entonces, dijo lo siguiente: una economía cerrada de alta demanda baja la calidad de los servicios, baja la satisfacción, se configuran inmediatamente monopolios, posiciones de dominio, no existe innovación, suben los precios y los precios no se condicen con la calidad. ¿Por qué? Porque es economía cerrada y es de alta demanda. Se genera corrupción y surgen inmediatamente mafias que quieren defender el statu quo. ¿Qué pasa con una economía abierta? Una economía abierta mejora la calidad de los servicios porque hay competencia, sube la satisfacción del visitante, existe un libre mercado y se muestran las virtudes de la competencia. Hay alta innovación en una economía abierta. Los precios
van a bajar y van a corresponder a esta ecuación precio-calidad. Los gringos no tienen la palabra, o no usan mucho la palabra barato o caro. Ellos usan este término good value. Good value es el precio corresponde a la calidad. Good value en turismo es un hotel de $1,500 la noche, no es caro, porque los vale y porque tiene alguien que los paga. Good value es otro hotel de $10 la noche porque le será rentable y porque hay quien lo pague. Y en una economía abierta existe el imperio de la ley. Entonces los invito a pensar qué es lo que está pasando en Aguascalientes. Y la idea de Ricardo cuando ha planteado esto, que todavía no lo he expuesto, la ampliación territorial, es precisamente actuar sobre el mercado, porque la actuación del producto final de toda la planificación de Ricardo, cuando se abran otras puertas para Machu Picchu, estamos creando competencia, estamos abriendo el mercado, habrá un acceso por carro vía Santa Teresa que competirá con el tren, que tendrá que bajar los precios. Entonces es una intervención sobre el mercado, además de ser una intervención sobre el territorio y sobre la planificación. Gracias, Ricardo. Sí, exactamente. Y entonces, esta todavía no es el planteamiento, pero lo que nos hace esta lámina está para decirnos que la mirada a Machu Picchu no debería enfocarse en este pequeño circulito negro que es como hoy enfocamos Machu Picchu. Hoy Machu Picchu es el final de una pista larga, tortuosa y con muchos campos. Machu Picchu es parte de un enorme territorio que se llama el Santuario Histórico de Machu Picchu o el Parque Nacional de Machu Picchu, como quieran llamarlo, que está lleno de maravillas, de caminos, de otros sitios rituales, de arquitectura fabulosa. Y eso es un pedazo más pequeño todavía de un enorme territorio que fue el que se desarrolló en la última etapa, digamos, de la parte del Tahuantinsuyo. Los 40 años de resistencia suceden en las partes de las inhóspitas, digamos, entre la sierra y la Amazonía cusqueña. Ahí es donde están los monumentos maravillosos como Vilcabamba, Machu Picchu, Choquequirao, y además es uno de los sitios más de mayor calidad ambiental en reservas de especies, en reservas de agua, y el grado de especiación, por ser un concepto en el que cambia la altitud tan rápidamente, también le da unas propiedades muy particulares. Entonces, acá podríamos generar una reserva de biosfera que permitiría un aprovechamiento económico y ambiental espectacular y que sería la pieza faltante de todo un corredor de conservación que cruzaríamos, ¿no?, ambos lados del continente, ¿no?, desde que empezaría el Amboró y terminaría el Gran Vilcabamba. Todo esto, como ya les anticipaba, bajo otro concepto de movilidad en territorio, bajo la idea de un circuito, que esto ya lo estaba anticipando Carlitos. Eso nos permitiría, esa es la manera en que tendríamos que mirar el Machu Picchu del futuro. Por supuesto, también tenemos que pensar en paralelo en diversificar productos que poco a poco empiecen a ganar su espacio directamente en el mercado sin que tengan que pasar por Machu Picchu. Por ejemplo, Cusco como una ciudad mágica, siempre lo hemos vendido como una ciudad mestiza, pero pocos hablan, por ejemplo, que casi no hay una ciudad en el mundo como Cusco, que su tejido en el espacio sea el reflejo de su organización social, sea el reflejo de su organización sacra, que es como un quipu tendido en el espacio a través de los seques y de la alineación de sus sitios, de sus adoratorios y sitios religiosos. Todo el tejido social y político respetan esa misma organización. Vender Cusco desde esa mirada de ciudad mágica, digamos, que entreteje el territorio, todos estos layers, sería algo fantástico. Choquequirao tiene casi la misma potencia conceptual que Machu Picchu, que también podría ser puesta hacia el mercado de la misma manera. La Amazonía cusqueña, más de la mitad de la Amazonía, del territorio cusqueño es amazónico y además de la mejor Amazonía que hay casi en el planeta, porque en el tiempo en que la Amazonía fue devastada, nosotros tuvimos el terrorismo, que dentro de los muchos males que trajo, de las pocas cosas interesantes es que permitió que nosotros no deterioremos nuestra Amazonía porque se volvió un territorio inexpugnable.
Y por supuesto el Capañán, que es esta red mágica de caminos que tiene más de 5.000 años de antigüedad, las cuales se sobrepusieron hasta 3 proyectos continentales, el último de ellos el Inca. Todas esas son potencias que en el tiempo seguramente se podrán trabajar cada uno con su discurso. Pero volvemos a lo nuestro. Por ejemplo, ¿qué diferente sería si el Mangu pudiera estar a un golpe de avión de Machu Picchu o un golpe de avión hacia las líneas de Nazca, ¿no? Tener un hub de pequeños aeropuertos que nos permitan movernos? Por ejemplo, el periplo de ir a la línea de Nazca es terrible, ¿no? 500 kilómetros de ida y vuelta de carretera. Si con un salto podía estar de Nazca en Quillabamba para empezar desde los 1000 metros de la experiencia en la Amazonía y luego a Machu Picchu, el Valle Sagrado, sería muy diferente. La idea también de que si es que algún día tenemos el nuevo aeropuerto, pueda tener las libertades aéreas que le permitan hacer que toda aquella zona de Brasil y Argentina que hoy le somos mediterráneos pueda estar a un solo golpe de viaje. Entonces, la idea de moverse de otra manera en el territorio también podía potenciar no solo a nosotros, sino también a los demás destinos, hacer que funcionemos como un clúster, digamos, turístico. Pero vayamos al punto clave, la reinvención de Machu Picchu, ¿no? Entonces, como ya lo estaba anticipando Carlos, Machu Picchu está dentro atrapado en una experiencia, digamos, tóxica de fallas de mercado, de grupos de intereses, de mafias, y de un modelo arcaico que ya tiene más de 50 años de utilizar, que ya no es sostenible en el tiempo y pierde competitividad. Hasta hace unos años, Machu Picchu era tan maravilloso que todas las deficiencias pasaban por alto y los visitantes al final decían, fue maravilloso igual. Hoy ya no dicen eso, y el 30% dicen que no, su experiencia ya no fue satisfactoria. Entonces, urge hacer algo con Machu Picchu. Y antes de ver qué queremos hacer con Machu Picchu, ponemos unos ejemplos. Esto ha pasado en muchos otros destinos. Sufrieron y enfrentaron los problemas. En algún momento el Louvre, con 1,5 millones de visitantes, colapsaba. Y fue un proyecto de Mitterrand inspirado en ideas todavía del siglo XIX que quería llevar el museo a la gente y replantear su forma de utilizarlo. Es a partir de ahí que aparece esa controversial pirámide y se vuelve el elemento organizador. A partir de ahí se tematiza el museo en sectores, en zonas, se incorporan territorialmente nuevas salas y se generan, digamos, la manera de usar temáticamente el museo. Hoy con 6-7 millones de visitantes se maneja mucho mejor que antes de la pirámide con 1,5. Es una pieza de infraestructura bien pensada, fue clave para reinventar la experiencia, ¿no? Cambiar la monoexperiencia del Louvre a diferentes etapas tematizadas y por niveles de interés de sus visitantes. Algo parecido, yo no conozco las pirámides y no conozco esta intervención, pero he oído los comentarios. Igual, era una experiencia bastante penosa, con problemas en la conservación, igual que acá, con un circuito imperfecto de ida y vuelta. Y a partir de esta incorporación, que es el gran museo egipcio, en el cual están los restos de los faraones y todas las reliquias de Tutankamón, ha habido un cambio sustancial. Primero en el uso del territorio, ahora sí es un territorio mucho más amplio. Hoy el eje de la experiencia ya no es solo la visita a las pirámides, sino la transmisión de contenido, la transferencia de esas historias. Hoy incluso hay experiencias que no llegan a la visita a las pirámides, sino que solo pasan por este lugar y luego las ven desde lejos y se toman la foto. Entonces, con esto se ha terminado la idea de circuito y se ha diversificado las posibilidades de las cosas que hay que hacer en las pirámides, que antes era solamente ir y visitarlas. Podríamos hablar de Disney, cómo cambió de un solo parque a ser una marca sombrilla para varios parques tematizados. En fin, muchos ellos hicieron lo mismo. ¿Y qué asumieron? ¿Qué tienen en común esta solución? Todos ellos asumieron que no era una suma cero, o sea, lo que hoy pensamos de Machu Picchu. Aguascalientes quiere 1.000 entradas porque hay un tope y si yo me quiero quedar con mi parque. No asumen que se puede crear valor y que todos podríamos tener beneficios si cambiamos el modelo de utilizar. Cambiaron la escala de operación, que es algo que también podemos hacer, y la propia geografía turística. Migraron el eje de la experiencia. O sea, hoy todavía Machu Picchu, como eran las pirámides, el eje de la experiencia era recorrer y fusionar el territorio. El eje de la experiencia es la interpretación, la transferencia de contenido, los mensajes del lugar para sus visitantes. Y por supuesto reinventaron un concepto de marca y percepción del destino. ¿Y eso podemos hacer en Machu Picchu? Sí, tenemos desde hace mucho tiempo un proyecto listo para empezar este cambio, que es el centro de visitantes, que nos permitiría todo lo que decimos acá.
Primero, que está inspirado en el pasado, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, amplía el espacio para uso del territorio, amplía la escala de operación, nos permite diferentes formas de usar el monumento y el territorio para diferentes tipos de expectativas de los visitantes, y además promueve experiencias que pueden generar más tiempo de permanencia de los visitantes en la zona. ¿Y cómo así? En realidad el problema central de Machu Picchu es obsolescencia del modelo y la ausencia de estas piezas de infraestructura que nos permitan operarlo de otra manera. Y el legado para, digamos, la inspiración para este cambio es el pasado. En el pasado, Machu Picchu, podríamos conceptualizar que es un homólogo acústico, como ya. Son los lugares que en la antigüedad, digamos, el antiguo peruano usaba para organizar el territorio. Desde lo sagrado, desde lo geopolítico, desde el tránsito de bienes y servicios. Si bien Cusco era la yacta que organizaba y daba forma y sentido a todo el Tahuantinsuyo, yactas como Machu Picchu permitían la comunicación y este tránsito entre la Amazonía y la sierra. En el caso de Machu Picchu, a través de la cuenca del Canota y Choquequirao, ¿no? Choquequirao en el otro cañón. O sea, lo que queremos hacer es volver a darle el rol que tenía Machu Picchu. Nunca había sido el final de una pita, había un punto de integración y de apertura para organizar y manejar el territorio. Y lo que queremos con el proyecto es hacer lo mismo. Hoy vemos esta parte muy iluminada, es lo que usamos de Machu Picchu, que son más o menos 8 o 10 hectáreas. Pero todo el proyecto creador de nuestros antepasados no se limita a este perímetro. La montaña entera es parte del proyecto creador. Desde las bases de la montaña están los sistemas de andenería, las fuentes de agua, los sistemas de fuentes, los elementos estructurales, la canalización del río, las líneas mágicas, la conexión entre elementos rituales desde la base por ejemplo, los intihuatanas, el que está en la base de la montaña y el que está arriba y que tienen una conexión y en algunos momentos del año, digamos, hay fenómenos que los vinculan. Toda esta montaña ha sido el proyecto creador, no solo esta parte de arriba. Entonces la idea es que conceptualmente Machu Picchu no es solo esto, es todo esto. Y deberíamos empezar por gestionarlo y manejarlo así como montaña. Pues si nos vamos a un modelo conceptual, Machu Picchu que hoy usamos es esta esferita pequeña y el que podríamos y deberíamos usar es el sistema de montañas, que es esta esfera gigante, en el cual tenemos muchísimos caminos, tenemos muchísimos sitios, en el cual podríamos tener visitantes que podrían hacer un camino, por ejemplo, asociado al agua, a la ritualidad del agua, otro asociado más bien a la ritualidad de la caverna, otro a los paisajes, otro a la arquitectura, otro a la ingeniería, etcétera, etcétera. Para esto tenemos que llevar las puertas ya no en la parte alta, sino en la parte baja, donde realmente está empezando Machu Picchu. Y ese es el primer proyecto que tenemos, llevar la puerta de ingreso a través de este centro de visitantes a lo que sería, si algunos tal vez conozcan el Museo Chávez Bayón, que está apenas uno cruza Puente Ruina. Y a futuro, como lo anticipaba Carlos, tener otro equivalente desde el lado amazónico, de manera que uno pudiese empezar, por ejemplo, si vino por el lado del Valle Sagrado y entró por el lado andino hacia Machu Picchu, se puede ir por el lado amazónico y seguir y perfeccionar la idea. Por eso se llama circuito turístico, no es para ir y volver por el mismo lugar, sino es para hacer que el territorio se use plenamente, ¿no? Y para beneficio de todos los demás. Bajo este modelo, los diferentes poblados que están cerca podrían asumir roles como proveedores de servicios, como sitios dormitorios, porque todos estarían muy cerca de la posibilidad de esta experiencia. Entonces, ¿qué nos permite esto? Ampliar el territorio, nos permite tematizar, diversificar, ¿no? Y transformar la monoexperiencia arqueológica de hoy a una familia de experiencias para muchísimos visitantes. Roger, que no nos acompaña hoy, hizo su tesis sobre quiénes vienen a Machu Picchu, qué es lo que quieren ver, y identificó que había hasta 16 motivos para visitar Machu Picchu diferentes. Y a todos hoy les entregamos lo mismo, con un par de variaciones de recorrido. Hoy podríamos hacer que a través de estos proyectos de los centros visitantes, que esos visitantes que vayan exactamente a lo que quieren ver. Posiblemente muchos ni llegarían a la parte urbana, estarían recorriendo estos caminos, estas maravillas que tenemos en todo el territorio. ¿Y qué es entonces el centro de visitantes? Es este proyecto, es un proyecto que tiene varias cosas a la vez. Es el sitio por el que se ingresa, que está en la base de la montaña, es el que nos da la inducción al lugar, o sea, nos dice, a través de un video de unos 5 o 6 minutos, nos dice qué es el lugar y qué posibilidades tiene para los diferentes visitantes. Es el sitio que nos organiza la visita por grupos de interés. A partir de ahí
Algunos podían ir directamente, empezar por los atractivos que están desde la base, o sea, desde la zona ribereña, podían tomar los diferentes caminos posibles o podían volverse a embarcar en un bus si quieren solamente ver la parte urbana arriba. Además, hay cosas maravillosas que pasan solo en fechas determinadas del año en Machu Picchu. Un 21 de junio, como aparece y se ven los alineamientos a través del Intihuatán. Con tecnología lo tendríamos todos los días en este lugar, podríamos verlo a diario. ¿Qué sucede en el torreón solar también en determinadas fechas? Machu Picchu es como una carta astral que refleja el universo, que también tiene fenómenos de vinculación con las estrellas. Todo eso lo podíamos ver todos los días en este lugar. Y tener una experiencia plena en la cual el lugar nos deje todo el mensaje, el lugar que sea solamente recorrerlo como hacemos hoy. Y además de todo eso, o sea, hoy la única herramienta que como Estado peruano tenemos y nos presentamos a UNESCO para conservar Machu Picchu es ponerle un número máximo de visitantes, que siempre va a estar en pugna porque siempre los privados querrán más y los conservadores quedarán menos. A través de este proyecto tendríamos una sala científica en la cual todos los atributos de valor universal que tiene Machu Picchu estarían medidos en tiempo real. O sea, a la menor posibilidad de que algún atributo se dañe, se pueda afectar irreversiblemente, el sistema lo alertaría y tomaría una medida de cambio de manera que siempre podamos tener en perfectas condiciones de conservación y además monitoreando los flujos para que en ningún momento haya concentración ni haya, digamos, las colas y las esperas, ¿no? Y cuando pueda haber mucha gente, este centro de visitantes tiene también, perdón, ya me adelanté, tiene también un auditorio en el cual las personas podrían estar consumiendo información mientras esperan su turno de, digamos, de empezar su periplo. Ya este es un diagrama un poquito más detallado de todos los servicios que presentan. Uno podría llegar caminando hasta acá desde Machu Picchu Pueblo o podría tomar un bus y a partir de ahí, como les digo, podría tener todas las opciones que ya les comenté. Había un lugar para que los guías de sitio se conecten con los visitantes y se especialicen además en las diferentes modalidades de uso del monumento. De manera que a través de esta propuesta podríamos hacer lo que decía Carlos, que el mercado fluya, que podamos hacer que más visitantes vengan, no tengamos esta restricción que está distorsionando el mercado. Y además podemos perfeccionar la idea del circuito porque Machu Picchu podría ayudar en el despegue de Choquequirao, podría ayudar en el despegue de todos los pueblos de la Amazonía. Es increíble que Quillabamba esté a menos de 50 kilómetros y no tenga los beneficios del turismo, ¿no? Es algo imperdonable, yo diría, con ese clima tan maravilloso, con esa altitud que tiene, que podría ser el inicio del periplo. No sé si algo más quieres complementar. Yo, gracias. Ricardo habló del territorio. Efectivamente, Machu Picchu es el organizador de este tránsito entre Andes y Amazonía. Pero yo los invito a pensar un poquito más grande. Imagínense un Google Earth y vean el río Vilcanota y el río Apurímac. Entre el río Vilcanota y Apurímac hay un tremendo macizo cuya parte más alta es el Salcantay. Y eso es como un papel arrugado, lleno de pequeños vallecitos, de precipicios, de quebradas, etc., ¿no? Entonces es un territorio absolutamente arrugado. Los antiguos peruanos vieron en este lugar una cosa súper especial. Primero, un territorio sagrado, referido a la montaña, y ese es el trabajo que tiene Johann Reinhardt cuando habla de la sacralidad de las montañas. Pero la sacralidad de las montañas es también un ordenador territorial. Los incas, por ejemplo, ordenaron el territorio así de difícil, así lleno de anfractuosidades, como decía el doctor Angle, y lo ordenaban a través de líneas rituales, seques, y lo ordenaban a través de 370 kilómetros de caminos. Nosotros estamos bloqueándonos por administrar 40 kilómetros de camino inca. Hay 370 kilómetros. Y no los queremos o no los podemos usar. ¿Por qué no los queremos usar? Porque alguien dijo, the Inca Trail es esta. Machu Picchu está sobre el Urubamba, Choquequirao está sobre el Apurímac. Son dos ciudades que tienen
funciones aparentemente análogas, ¿no? Al norte tenemos una decena de ciudades, terminando en Vizcos, Vilcabamba y toda la parte histórica. Y además tenemos una vinculación a Choquequirao y hay todo un plan, bueno, ya está bastante avanzado para construir teleféricos a Choquequirao y hacer de todo eso un gran territorio. Veamos cómo los modernos, que somos nosotros, podemos manejar ese territorio con otras variables. Nuestras variables son difíciles porque necesitamos una logística, necesitamos ciudades, necesitamos caminos, accesos, necesitamos cosas diferentes, porque no son las mismas actividades de los precolombinos. Los precolombinos tenían una administración ritual y territorial y tenían básicamente rutas de comercio, rutas de intercambio entre la Amazonía y los Andes. Nosotros vamos a tener una nueva actividad que es el turismo, pero sobre el mismo territorio. Ese es el tremendo reto. Y solo para hacer un resumen cortito, ¿en qué consiste el plan de Ricardo? Digo el plan de Ricardo, porque realmente si este plan tiene un papá, ese se llama Ricardo. Primero, ampliación territorial. Segundo, de 40 kilómetros de caminos a 370. Tercero, de un solo acceso a 3 accesos. Uno por el Camino Inca, otro por Santa Teresa, otro por Puente Ruinas. El acceso amazónico va a permitir romper el monopolio. El tema es que el acceso amazónico tiene que llegar a Machu Picchu, porque ahorita entran allí y tienen que irse a Aguascalientes para subir. No es perfecto eso. Entonces, para que esto suceda, necesitamos un acceso mecanizado que vaya del otro centro de visitantes y que vaya a un punto. Ustedes han visto el puente Inca en Machu Picchu, el puente Inca, que no es el Intipunku, sino que está más atrásito en la montaña y que llega a un lugar donde hay 4 palos puestos en una pendiente de la roca. Entonces, llegaría 1,5 kilómetros más arriba. Entonces, imagínense, tomas tu teleférico, llegas a un punto del Camino Inca y llegas caminando menos de 3 kilómetros hasta Machu Picchu. Ese, el primer día que empiece a operar, va a tener por lo menos unos 2.000 pasajeros que te estén quitando el flujo de Aguascalientes. El centro de visitantes, ya lo dijo, gestionador de flujos, un sistema de monitoreo. Hay 2 sistemas de monitoreo. Uno de visitantes. Estuvimos hablando con el señor Comer, que es quien ha planificado todo esto, y él planteaba que todos los que estén andando en Machu Picchu les pone un clip acá en la solapa y puede usar un Waze. El Waze que se usa para dirigir el tránsito, entonces te llega a tu celular un mensaje marcándote qué circuito has reservado y te marca también si es que hay cambios. Acá está congestionado, cambia, pasa por acá, pasa por allá, este es tu tiempo, etc. Eso es absolutamente posible y la tecnología está. Y otro sistema de monitoreo que mida realmente si está sufriendo el monumento, si la piedra se está gastando, si hay aparición de líquenes o de elementos biológicos perturbadores, etcétera, etcétera. Y estos 2 estarían funcionando abajo. Entonces el monitoreo es importante. 2 centros de visitantes, ya dijimos, y después la vinculación con Choquequirao. De Santa Teresa sale el camino hacia Choquequirao a través de 2 teleféricos, uno que te llega a Choquequirao y otro que sale hacia Apurímac. Es un circuito totalmente virtuoso.
Y claro, Santa Teresa tiene que empezar a operar como otros centros de servicios, esperamos que más ordenado que Aguascalientes, y Aguascalientes va a empezar a tener menos presión, y al tener menos presión se pueden empezar a dar algunas virtudes del libre mercado. Gracias. Sería toda la exposición. Pasamos para el área de preguntas. ¿Estarían algunos interesados? ¿Uno? ¿O otros más? ¿Dos? ¿Tres? Ya, empecemos. ¿Cuánto? Buenas noches, ante todo, felicitaciones a la primera, al señor Luis Carlos Caballero, al señor Carlos Villa, por la brillante exposición. En algún momento escuché también de un planteamiento de potenciar el aeropuerto de Quiteni para aquellas personas que tienen miedo a la altura, que hagan vuelos directos de Lima, Quiteni y de Quiteni entrado a Sí, de hecho lo ideal es tener algún aeropuerto cerca de Quillabamba, ¿no? Que sería la ciudad más importante. Quiteni podría ser por la preexistencia ya de instalaciones, pero no sé si es el lugar más apto por su ubicación. En todo caso sería cuestión de un estudio. También por Maranura creen tener algún espacio disponible que podría funcionar. Cualquier espacio disponible que estuviera ahí sería lo ideal, porque pongámonos, por ejemplo, alguien que viene al nuevo aeropuerto de Chinchero desde un vuelo transatlántico, un vuelo medio desde el continente. Lo que podría hacer es abordar inmediatamente un avión más pequeñito, ir a ese aeropuerto y empezar su primera noche a 1000 metros de altitud. Hacer su visita a Machu Picchu, seguir el valle a 2000, 2500 metros, y en su tercer o cuarto día recién estar en la altura esta que en realidad es complicada para las personas que tienen más de 50 años, y muchos de nuestros visitantes tienen más de 50 años. No sé si el de Quiteni sea exactamente la mejor solución, pero es una de las posibles. Lo que debería ser, digamos, la preocupación de la gente de la convención sería determinar, hacer un estudio cuál es la mejor alternativa y ir adelante con un pequeño aeropuerto, que le daría, y no solo esa posibilidad de ir desde Cusco, también podría ser vuelos cortos a Nazca o hacia el Colca, quién sabe, ¿no? Entonces le podría dar otras dinámicas también al turismo, pero sí es una posibilidad formidable. Segunda pregunta. Alberto. Gracias, yo aprovecho acá mi pregunta a los tres ponentes. ¿Por qué el cusqueño no tiene esta mentalidad de otorgarle valor agregado a los recursos que posee? Esta pregunta es obviamente un poco más sociológica, ¿no? Pero ustedes como expertos, como cusqueños, ¿por qué creen que esto sucede? El cusqueño, como ustedes bien lo han expuesto, si entra al mercado, entra con una mentalidad mercantilista, ¿no? O sea, y hay un recurso y ya pues me aprovecho y exploto todo, no le doy ni siquiera cuidados, no lo vuelvo sostenible, sino más bien la exploto hasta que dure y no veo más allá. ¿Por qué el cusqueño tiene esa costumbre, esa mentalidad un poco cortoplacista en cuanto a sus recursos y en cuanto a su participación dentro del mercado? ¿Quién? ¿Yo primero? Cualquiera de los tres, si los tres. Son hipótesis personales. A ver, es el cusqueño de hoy, porque ojo, el cusqueño de finales del siglo XIX, por ejemplo, soñaba con la Amazonía, soñaba con esos recursos. Aquella época ya había planes para llegar hasta el Brasil. Ahí se empezó bueno, Leguía en realidad tomó esos proyectos 30 años después y llegó hasta donde llegó el tren y se quedó y no avanzó más. Y hay que recordar que Cusco en un momento fue de los primeros que tuvo electricidad, tuvo 5 fábricas de tejidos. ¿Qué cosas pueden haber pasado? Yo creo que varias cosas han pasado. Una que a veces justo lo que no se ve. Yo creo que el canal de Panamá tiene mucho que ver, porque cambia los circuitos económicos. En algún momento éramos el sitio ideal para venderle tejidos al mundo en las guerras, en las guerras mundiales, y a partir del canal de Panamá ya no somos, pues nos quedamos en el Mediterráneo. Ese podría ser un factor. Un segundo factor que creo que puede tener que ver es algo que le ha pasado a todas las sociedades andinas. O sea, cuando entra la tecnología a la agricultura,
la productividad se potencia, pero esta tecnología no suele ser eficiente en los Andes. Entonces casi todos los andinos en Europa, en varios lugares de Europa, en el Asia acá, suelen, digamos, por esa asimetría en sus condiciones y que la tecnología no nos ha podido beneficiar, han tendido, hay estudios bien interesantes que hablan de la melancolía, de ese espíritu así triste, y, ¿no? Podría ser algunas explicaciones. Y la tercera, yo diría que Cusco tuvo un potentísimo grupo intelectual a inicios del siglo XX, y hay una secuela de ellos, el grupo Sierra, los que fueron sus alumnos, y luego formaron esta segunda etapa justo con una de las mentes más brillantes del tío de Carlitos, el Pato Vidal, que fue un grupo de luces, de verdad, de gente muy, muy, muy brillante, pero que desgraciadamente se fue yendo y se quedaron los más ideologizados y se quedaron con el prestigio del grupo, pero infundiendo las ideas de izquierda, ¿no? Y un último podría ser de repente el exceso no sé, de apología que se le hecho a Daniel Estrada, olvidándonos que nos retrasó 20 años la entrada del gas, por ejemplo, ¿no? Y además como distorsionando los espacios públicos con la... Pero en fin, yo suelto ideas sueltas, no sé, Carlitos, ¿qué piensas? Hace unos años, en un coloquio sobre cusqueñidad, yo solté una provocación. Acuñé el término puputismo. El puputismo es la característica de los cusqueños, primero porque nos creemos el puputi del mundo. Somos el centro del mundo, primero. Segundo, el himno del Cusco dice que se pongan de pie las naciones y que el mundo te rinda homenaje. El mundo me debe rendir homenaje a mí por haber nacido en esta tierra. Es más, el mundo nos debe algo. Y mientras no nos pague, no tenemos por qué hacerlo por nosotros mismos. El puputismo tiene una segunda connotación. Vivimos así. Nos estamos mirando el puputi y no somos capaces de levantar los ojos y mirar el mundo más allá. ¿Esto por qué? Porque yo diría que el indigenismo de Uriel García, de Lucho Valcárcel, de José Gabriel Cosio, que eran mentes brillantes, en algún momento fueron mal leídos, porque, por ejemplo, Tempestad en los Andes, de Luis Valcárcel, es una lloradera terrible de lo mal que viven los indios y que cómo los han explotado tanto y cómo nos han armado un relato de victimización. Entonces, por un lado, el mundo nos debe. Por otro lado, somos víctimas. Somos abusados. Alguien dice, somos mestizos. Sí, pero somos mestizos por violación, ¿no? O sea, entonces, y esto se ha alimentado desde la izquierda. Yo creo que la izquierda tiene un tremendo caldo de cultivo en la lloradera, ¿no? Y bueno, eso que estoy caracterizando, claro que es muy atrevido decir lo que he dicho, porque no se puede generalizar, ¿no? Pero en ese momento lo sacudió a los puputistas que estaban ahí, que eran precisamente ese nuestro círculo, al cual yo pertenezco también, del Instituto Americano de Arte, que es un núcleo de gentes que viven del pasado, ¿no? Yo creo que por ahí va nuestro tema. ¿Te toca? Sí, bueno, gracias por la pregunta y la oportunidad. Coincido plenamente con lo que comentaron y la reflexión, y solo acotaría a que si realmente tenemos ese orgullo y tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de nuestro pasado,
eso debería verse como una valla, ¿no? Como una valla bien alta que nos han dejado quizás los antiguos cusqueños, y una valla que por lo menos debemos alcanzar o tratar de superar, y no vivir en la vergüenza de decir esto hicieron mis antepasados y yo no hago nada más que explotarlo, ¿no? Si tus antepasados han hecho algo tan grandioso, admirado por el mundo, ¿qué cosa, preguntamos como cusqueños, qué es lo que vas a hacer tú, lo que vas a crear tú, lo que vas a construir tú, ¿no? Para hacer honor a ese legado que te han legado, ¿no? Entonces, si no lo haces, bueno, vas a vivir en la vergüenza de explotar simplemente lo que otros anteriores a ti hicieron, ¿no? Entonces quizá eso deberían demandarnos a por lo menos alcanzar esa valla, o bueno, mejor superarla creando o construyendo algo, si es que somos herederos de creadores y constructores tan grandiosos, ¿no? Quizá eso deberíamos pensar en eso. Con una diferencia, que no sentimos vergüenza por eso. Claro, No sentimos vergüenza que el mundo me rinda homenaje. El himno de Arequipa dice, Arequipa, bella ciudad, lo que sea, siempre habrán juventudes que renueven los lauros de ayer. Fíjense qué bonito, que el mundo me rinda homenaje. No, habrán juventudes. Justo, tal vez, buenas noches, señores expositores. Desde mi perspectiva, justo escuchando el comentario del asistente, yo creo que nosotros venimos de un legado grande histórico que ha sido la cultura inca, ¿no? Una cultura que ha sido desechada, tal vez mirada por los europeos con esa visión de querernos saquear, en realidad, porque no ha sido invasión. Ha sido un saqueo que nos han robado, han destruido y nos han violado nuestra cultura de muchas maneras. Pero lo que va a la pregunta acá del joven que lo hizo es basada en que nosotros llegamos a un lugar y explotamos los recursos naturales. O sea, vamos, pero no con esa meta, ¿no? Creo que es un comportamiento del ser humano, que es de cusqueño, digamos, de la gente aledaña, que es una cultura o un comportamiento antropocéntrico, solo basado en nosotros, pero no pensando en una perspectiva de un desarrollo sostenible o sustentable, en el cual siempre vamos a explotar los recursos naturales con metas, con visiones, pero de forma sostenible, pensando en nuestras generaciones futuras, con un desarrollo sostenible, generando sustentabilidad para nuestros hijos que vienen para más adelante, ¿no? Y también, de alguna manera, cuidando lo que es el medio ambiente, el ecosistema. Y en esa parte creo que eso también, a eso nos preguntaron cada vez. Entonces es muy importante tal vez hacer una reflexión y tal vez todo esto conjugar y bueno, si tenemos una meta, si tenemos que ser los cusqueños, no solo este libro, ¿no? Que canta, que dice yo que se refiere al Cusco, a que liberales cargos más el Cusco, es un nombre sagrado, no a que nosotros nos hagamos más ricos, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Perdón, ahí acá Peter, porque creo que se me está interpretando cuando ustedes saben cuál es mi posición, yo no soy de izquierda, yo no creo que debamos de odiar a nuestros supuestos saqueadores, creo que somos la unión de dos culturas muy importantes por igual. No tengo una mentalidad victimista y creo que el espíritu de sociedad abierta y los liberales estudiantes de la libertad es apostar por un cambio construido desde nosotros mismos, ¿no? No por el hecho de haber nacido con Machu Picchu ya merecemos ser ricos por arte de magia, ¿no? Que tenemos que ganárnoslo, ¿no? Entonces, con eso me quedo. Mil perdones. Respondiendo a la señorita, yo te invito a ver la historia con otros ojos. No hemos sido violados, no hemos sido saqueados. España es el único país europeo cuyas colonias o cuyos territorios, que no son colonias, porque acá no hemos sido colonia, acá hemos sido virreinato y el reino del Perú. O sea, cuando los reyes de España supieron que acá había alta civilización, inmediatamente quisieron hacer alianzas políticas para tener otros reinos a su costado. Y hay muchas pruebas de esto, ¿no? La nobleza inca subsiste y los privilegios han sido conservados por larguísimo tiempo.
hasta Bolívar, ¿no? Solo hasta Bolívar. Yo les invito a todos a seguir a este chico que se llama Capitán Perú. Este es un chico fantástico. Es un joven historiador que se viste con todas las vituallas del Capitán América, pero él es el Capitán Perú. Y como es historiador, se ha dedicado a romper los mitos de la conquista y a mostrarnos las otras fases. Y nos dice, entre otras cosas, que los nobles incas se casaron con nobles europeos. El sobrino de San Ignacio de Loyola se casó con Beatriz Coya. O sea, hay que ver la historia un poquito más completa. Una pregunta del señor Azteca.